Iglesia Casa de Oración Jiquilpan presenta tu programa, Charlas en la Intimidad de la Cruz, siendo transparentes. Hola, hola gente bonita, nos encontramos una vez más aquí en este canal de Casa de Oración Jiquilpan para agradecerte primeramente por compartir con nosotros, por estar este tiempo entre nosotros. Quizás estás lavando tus trastes, haciendo el quehacer de tu casa, la comida, el desayuno, no sé, ¿verdad? O ir manejando, pero ahí en donde tú te encuentras en esta hora te saludo y te doy un abrazo, ¿verdad? A la distancia, esperando, ¿verdad? Que este día sea lleno de emociones, lleno de satisfacciones para tu vida, para tu familia, para toda la bendición que Dios nos permite al poder compartir, ¿verdad?, contigo de este tema tan importante. Y bueno, entre nosotros estará en esta ocasión la psicóloga Tere Ramírez. Doy gracias a Dios, Tere, por tu vida. Dar gracias a Dios, ¿verdad?, porque en su tiempo, pues me abriste las puertas de tu casa, tuviste la amabilidad, ¿verdad?, hasta de darme ahí tu colchoncito para quedarme en tu cuarto mientras tú te fuiste a la sala. De verdad que muchas gracias. No olvido cada una de las cosas que tú compartiste para bendición para mi vida. Y bueno, hoy también sé que va a ser de bendición para cada uno de aquellos que nos puedan escuchar. Y si tú crees que es un tema que alguien más lo necesite saber, te voy a invitar a que lo compartas. Comparte este tema, violencia intrafamiliar, que es algo en lo cual muchos de nosotros pasamos y no sabemos qué hacer cuando estamos en ese abismo, en esas circunstancias. Pero hoy nuestra hermana, nuestra pastora Tere Ramírez, trae palabras de aliento para tu vida. Mi amiga Tere, qué gusto saludarte. Dios te bendiga en esta mañana. Hermana Raquelita, gracias por la invitación, es un honor compartir para ustedes, para el pueblo de Dios en especial, el pueblo de Dios y toda la gente que nos escucha, toda la gente que va a ver todo esto, pues es un honor y un gusto que Dios sea pues hablando a nuestros corazones y al corazón de toda la gente que lo necesita, ¿ok? Y pues bueno, Raquelita, gracias por la invitación, por tu esposo, por tu familia, porque pues ahora está de moda las redes sociales, ¿ok? Y es una bendición, ahora lo vemos como una bendición y por medio de esto pues podemos compartir. Entonces pues gracias por la invitación, es un gusto, es un placer compartir de lo que Dios nos ha dado. Así es, y en esta mañana me gustaría hacerte algunas preguntas dentro de esta entrevista. Y con la primera pregunta que quisiera iniciar es, ¿por qué decidiste el tomar el lado de la psicología? ¿Qué fue lo que te motivó a poder tomar, ¿verdad?, esta carrera tan importante? Sí, bueno, cuando yo terminé, bueno, de hecho, antes de entrar al pastorado, yo iba a estudiar para abogada. Y yo ya estaba a punto de estudiar para abogada cuando Dios me llamó al pastorado y pues gracias a Dios, porque si no yo hubiera sido una abogada y no me visualizo como abogada, no, para nada. Entonces, bueno, Dios tiene sus planes y sus propósitos. Entonces, pues yo, cuando estudié el pastorado, me fui a estudiar y en campo empecé a ver la necesidad de la gente, de los comportamientos de todas las personas, y yo me preguntaba, yo tengo una hermana, bueno, que ya está con el Señor, pero fue psicóloga, y entonces yo veía que ella estudiaba al ser humano, y pues bueno, se adentraba en todo el comportamiento humano. De ahí cuando yo ya empecé a trabajar con gente en el pastorado, yo dije, Dios, pues ayúdanos, porque tenemos tantas cosas en nuestro corazón que necesitan ser trabajadas. Dios en su misericordia nos transforma, Dios en su misericordia nos ayuda, pero hay ocasiones en que pues todo eso inconsciente tiene que trabajarse. Yo dije, Señor, ayúdame, si yo puedo aportar algo más por medio de la psicología, ayúdame. Entonces pues fue así como que empecé a adentrarme en la psicología en línea, primero lo estudié, después
tuve la bendición de estudiarla pues ya de manera directa. Y pues sí, ha sido una bendición para mí. De hecho, yo le dije a Dios, permítemelo hacerlo. Dios proveyó todos los medios, la economía, porque pues empecé pues a trabajar vendiendo cosas para poder estudiar. Entonces yo le dije a Dios, permítemelo para poder servirte mejor, para poder ayudar a la gente en sus problemas emocionales. Y pues gracias a Dios me dio esta oportunidad que es una herramienta, solo es una herramienta, porque Dios es el que hace el trabajo completo. Y a mí me enorgullece y deberá ser una psicóloga cristiana, porque yo le digo a mis pacientes, yo les digo, ¿sabe qué? Bueno, abiertamente a los pacientes cristianos les digo, ¿sabe qué? Yo solamente soy una herramienta, pero Dios es el que va a hacer todo. Dios es el que va a cerrar, Dios es el que va a transformar y a terminar el trabajo si usted así lo permite, ¿no? Entonces solamente es una herramienta. A las personas que no son cristianas y atiendo, pues yo les digo, pues mire sus ojos a su creador y verá que va a tener una mejoría pues mucho mejor. Entonces pues en eso estamos ahí, Dios me ha permitido por medio de esta herramienta que gente se ha acercado al Señor, de verdad. Hay gente que yo poquito a poquito me los voy adentrando, poquito a poquito, y entonces pues ya, pácatela, ya hasta que les doy el mensaje de salvación, ¿sí? Porque me voy así como que adentrando, ¿no? Entonces pues mi objetivo en algunas personas que sí, que veo que por ahí pues Dios hace lo que tiene que hacer y pues ahora hasta permiten que yo ya ore por ellas, ¿no? Entonces ella dice, no, pero yo soy católica o tengo una paciente que Dios me cubra y todo, pero es católica, pero se mete entre que las limpias y entre que esto. Yo ya le he dicho, bueno, si Dios está de su parte, no necesita esas cosas, ¿no? Entonces, pues ya ella le digo, pero permítame orar por usted. Y me dice, claro que sí. Entonces, pues ya puedo orar por la gente, ¿no? Ya puedo, testificarles y hablar de Cristo. Entonces, yo veo esto como una herramienta de bendición para acercar a la gente al Señor y para también, pues, apoyar al pueblo de Dios. Entonces, pues sí, ha sido de bendición muchísimo para mí esta herramienta. Hay gente que, por ejemplo, se ha acercado a mí en consulta, que se ha alejado de Dios y que ya no quiere saber nada de Dios. Entonces, pues, ¿cuál es mi trabajo? Pues meterla otra vez a los caminos de Dios. Entonces, pues sí, para mí ha sido, wow, gratificante el hecho de que gente, pues, ha tenido este apoyo y que gente ha conocido al Señor y que también gente que ya no iba a la iglesia, que ya no ha tenido una comunicación con Dios, pues otra vez nuevamente tiene ese encuentro con Dios. Entonces, pues para mí, pues qué más gratificación, ¿no? Y qué más puedo yo esperar en esto si no es mucha bendición esta herramienta. Y yo lo manejo así, solo es una herramienta. Bendito Dios, qué bueno. Pues mira, me da muchísimo gusto ver que yo creo que dentro de una carrera lo importante es ser felices, tener la satisfacción por el trabajo que uno pues decide, ¿verdad? Porque hay mucha gente que trabaja pero no encuentra esa satisfacción. Y en ti lo puedo ver, en ti puedo ver que realmente pues está, ¿verdad? Esa conexión de trabajar arduamente en tu labor, pero con Dios, dándole a Dios toda la gloria. Y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que puedes ser una psicóloga cristiana que puede ayudar a otros y me da mucho gusto. Y bueno, pues hoy, ¿verdad? Quisiera que a todos los que nos escuchan, nos están viendo, quizás ahorita o después, pero si pudieras darnos de cómo poderse comunicar contigo, si alguien ve la necesidad de platicar con alguien, si nos pudieras decir cómo la audiencia pudiera tener contacto contigo, por favor. Sí, bueno, yo tengo una página donde trabajo, que es de Face. Soy Teresa Ramírez, solamente así, Teresa Ramírez. Me pueden contactar por ahí, por ese medio, por Messenger,
y por mi celular no hay problema, entonces se los dejo abiertos, estamos para servirles, y pues mi teléfono pues es el 55 41 43 17 53. Estoy en la Ciudad de México. Se los vuelvo a repetir, es 55 41 43 17 53, ¿ok? Estamos ahí para servirles cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier crisis ahorita en este tiempo, pues de muchas crisis, cualquier crisis que ustedes tengan, estamos aquí con gusto para apoyarles, para servirles, ¿ok? Muchas gracias, gracias. Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito cómo has vivido la pandemia, cómo se ha vivido la pandemia allá, ¿verdad? En la Ciudad de México, como tú ahorita lo has dicho, vives allá. ¿Cómo se ha vivido? Ok, pues mira, en lo personal y en lo que yo he visto es, híjole, así como muy, muy, muy difícil, e inclusive para el pueblo de Dios también muy complicado. En mi experiencia, yo como persona, pues sí, al principio fue estrés, ¿no? Fue estrés, ansiedad, se desataron todos los trastornos del mundo, ¿no? Estrés, y así como que fue una pandemia, pero pandemia en cuanto a salud fue el coronavirus, pero pandemia emocional fue de todas habidos y por haber, porque se desató la ansiedad, el estrés, los miedos, los temores, bueno, todo en un solo paquete. Entonces, de verdad, así fue como muy, muy estresante. En mi caso personal, pues fue muy estresante. Al principio, pues era de encierro, mucho encierro, aquí estar. Mis papás, aquí vivo con mis papás que son ya de tercera edad, de 80 años, y entonces pues era como cuidarlos y no salir porque pues también los cuidaba yo a ellos, pues orando, pues esa parte también, ¿no? De que ahora sí buscamos más a Dios, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios al principio, porque ya después como que el pueblo de Dios se está relajando, pero al principio como que bajamos todas las huestes celestiales, orábamos día y noche, pues así andábamos. Entonces sí fue así como que un tiempo, también yo lo veo de bendición para mí, porque Dios me abrió algunas puertas en donde también puedo compartir del Señor, puedo compartir de las herramientas de la psicología, entonces fue una bendición, pero no dejó de ser pues estresante, con ansiedad, con nervios, de que qué iba a pasar, de que pues ya se enfermaba una persona, ya se enfermaba otra, y yo tuve la situación de que se murieron 2 tíos míos, y pues yo con los nervios, yo decía, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago si son coronavirus? Pues yo no voy a ir, no voy a ir. Entonces me decían, es que queremos que hagas servicio. Dije, bendito Dios, ¿no? Así como que yo decía, Señor, pues ayúdame. Yo estaba más con el Señor, yo creo, en ese momento, porque pues sí te causa temor, sí te causa así como incertidumbre, porque decían pues que es un virus que, wow, así tantito te juntas con alguien que lo tuvo y ya se contagian todos y es una cadena. Entonces, pues yo dije, pues Señor, en tu nombre voy a ir y voy a compartir de ti. Entonces, tuve la bendición de ir con mi familia, que no es cristiana, y compartirles del Señor. Entonces, pues uno de ellos que después se enfermó, en ese momento, quiso escuchar de Dios. De hecho, él me pedía, ¿puedes venir mañana? Hacer servicio, y dije, sí. A mí me sorprendía porque ese tío nunca quería nada de Dios. Entonces me mandaba a llamar y yo decía, pues, sí, lo comparto. Yo nada más decía, Señor, pues ayúdame, protégeme y guárdame. Entonces, pues, sí fue algo muy, muy bien, de bendición para nosotros, aunque también de dolor, porque, pues, después, que murió una abuelita, pero una abuelita ya fue por edad. Después ese tío se enfermó y eso sí fue de coronavirus y falleció, pero yo tuve la bendición y yo me sentí tranquila porque le compartí del Señor. Le compartí y él,
a su manera dijo, sí, sí, yo quiero, y de hecho permitió que yo orara por él, y él hizo su oración de fe. Entonces, pues bueno, fue algo muy, muy, muy de bendición. Mi otro tío, pues desafortunadamente, por más que le hablé y le hablé y le hablé, no sé en qué circunstancias falleció, pero sí me dio la bendición de compartir a mi familia. Entonces, pues entre que el dolor y entre que la bendición, pues dice la palabra que todo obra para bien, ¿verdad? Entonces, pues en medio del dolor y en medio de todo eso, me permitió compartirle a mi familia del Señor, de una manera más abierta y de una manera, inclusive la gente de afuera que venía, pues me decía pues que les gustaba mucho la palabra, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios por todo esto. Entonces sí fue un momento difícil, pero también de mucha bendición. Y pues ahorita sigue siendo de bendición porque ahora veo a Dios de otra manera, Señor, pues estamos en un hilo y nos podemos ir de un momento a otro y gente que ahorita está contigo ya no está. Entonces estamos en un hilo y lo único que necesitamos es estar pues en contacto más con Dios, estar pues buscando la parte espiritual, porque mucha gente no ha buscado esa parte espiritual y es bien importante buscar la parte espiritual. Entonces, pues todo esto hemos vivido, Raquelita hermosa. Y has tocado un tema muy importante, ¿verdad? La parte espiritual, porque a veces como seres humanos lo que hacemos es entrar a golpes, a violencia, por este encierro, porque muchas veces esta pandemia lo que ha logrado es no tenernos la paciencia dentro del hogar y pues simplemente ahora realmente decimos, bueno, están los hijos, no hay escuela y todo este sinfín de ansiedad, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Ha generado que en lugar de buscar a Dios, queramos solucionar las cosas y de una manera incorrecta. Entonces, nos gustaría si nos pudieras hablar de los factores que de alguna manera piensas que generan violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y a los cuales este encierro han provocado pues la desesperación de muchos padres, de familia, en donde pues en ocasiones la familia es chica o a veces la familia es grande y pues los problemas se vuelven también grandes. Entonces nos gustaría que nos compartieras qué factores o qué es lo que hace que el ser humano reaccione de la manera como muchas veces lo hace, porque a veces no queremos dañar a nuestra familia y es lo que más hacemos, dañamos a los que amamos. Entonces, ¿qué nos puedes compartir acerca de estas reacciones que tenemos como seres humanos? Pues bueno, en esta pandemia, precisamente en esta pandemia, se ha vivido más lo que es la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, muchos no hemos entrado a este tema porque a lo mejor pensamos que no tenemos violencia, que no ejercemos ninguna violencia, que yo busco a Dios, que yo soy cristiano y que no ejerzo ninguna violencia, ¿verdad? Pero cuando conocemos de este tema, wow, así como que nos quedamos con los ojos abiertos de que realmente sí ejercemos violencia, sí somos personas que estamos en un círculo de violencia. Entonces, en esta pandemia sí se ha visto más la violencia y uno de los factores precisamente que se ha dado mucho en las familias es esta parte del encierro. Ajá. Esta parte del encierro, por un momento la gente, la familia empieza a disfrutar y empieza a hacer cosas que no hizo anteriormente. Ahora sí los padres abrazan a los hijos porque antes no tenían tiempo y ahora sí abrazan, ahora sí platican con ellos, ahora sí están más tiempo comiendo juntos. Y eso fue al principio, ¿no? Yo creo que un mes así todo bien tranquilito, ¿no?
Pero después ya la gente se empezó a estresar y empezó a sacar realmente su carácter, porque uno empieza a sacar realmente lo que trae dentro. Al principio como que quiere hacerse uno el que es el más bueno, el padre más bueno, la madre más buena, los hermanos más buenos, y porque estamos viendo la pandemia, entonces vamos a estar unidos y todo. Al principio así como que sí, ¿no? Así como que si nos hubieran sacado fotos o videos en las familias al principio, wow, todo sería amor y felicidad, ¿no? Pero desafortunadamente, pues eso, pues no es la realidad, ¿no? Porque después empieza a salir lo que realmente somos. Entonces, la pandemia sí ha dejado todo este tipo de situaciones en que se ha agravado más lo que es la violencia intrafamiliar. Y cuando ya tuvieron los padres un poco de paciencia, llegó una semana, 2 semanas y ya empezaron todos los pleitos. De hecho, por los medios de comunicación se dice que hubieron más divorcios, hubieron más separaciones, más pleitos, hubieron más demandas de mujeres de que eran golpeadas, fueran maltratadas. Entonces, los ministerios públicos tuvieron mucho trabajo también, ¿no? Entonces, también, pues, nosotros como psicólogos, pues también un poco más de trabajo porque hay violencia en las familias, violencia entre noviazgos, violencia que porque tú no me hablas, que no nos vemos, pero tú no me hablas, tú no me buscas, ni siquiera por internet, ni siquiera por esto, ya, y entonces, pues sí tengo pacientitos que son parejitas y pues que tú no me buscas, que tú pues sí está la pandemia, pero no me buscas, que ya no nos vemos, pero tampoco me buscas. Bueno, pues así como que muchos problemas en cuanto a esta pandemia, pues el estrés, la ansiedad, todo eso ha hecho que se genere más violencia en nosotros. Cuando nosotros tenemos pues lo que es el estrés, la ansiedad, los nervios, la incertidumbre, segregamos un químico que es en nuestro cerebro, que es cortisol, adrenalina. Entonces todo eso se segrega en nuestro cerebro. ¿Y qué entonces qué pasa? Pues entonces yo estoy así como que más a la defensiva, más tengo mis ataques de violencia. ¿Por qué? Porque esos químicos de adrenalina, de sustancia de cortisol, entonces van a mi cerebro. Entonces, como mi cerebro ya tiene ese químico, pues entonces soy más propensa a ser más violenta y soy más propensa a tener ansiedad, y todo esto que se encadena para llegar a una violencia intrafamiliar. Entonces, con mucha razón también la familia pues ha tenido mucho estrés por la economía, también es un factor bien importante la economía, que a todos nos pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues no hay dinero, ¿no? Los padres tienen a sus chiquitos que se quedaron sin trabajo y entonces pues no hay dinero, no hay ni siquiera para los alimentos básicos, para lo más básico no hay, pues entonces pues sí se genera también violencia de parte de la mujer, también violencia que no sabe qué hacer, de parte del hombre también se ejerce violencia. Entonces es otro factor la economía. Entonces pues sí se dio mucho esto y también pues todo aquello que pues uno trae atrás, los problemas de atrás, aunado a todo este encierro, aunado a todo lo que se vivió, los factores de que se quedaron sin trabajo, del miedo y todo lo que está viviendo cada familia, porque cada familia pues es diferente, ¿no? Cada familia está viviendo todo esto de manera diferente, pero eso sí de que todos lleguemos a un grado de violencia, lo hemos llegado. Entonces, al principio les digo que hay paciencia, pero después se acaba la paciencia y se explota y tal cual es como es. Entonces, sí son muchos factores. Sí, sí, pues nos gustaría que nos hablaras más, ¿verdad?, acerca de este tema de violencia. Entonces, si nos pudieras compartir, ¿verdad?, el tema que traes conforme a la palabra de Dios,
y la violencia que vivimos, te lo agradeceremos. Pues antes de compartirles, quisiera que oráramos, ¿ok? Este es un tema demasiado extenso. Yo estudié un diplomado de violencia familiar y wow, pues es un año. Entonces, en un año compartirles lo que en 40 minutos, 50 minutos les puedo dar, pues bueno, hasta ya no sé ni por dónde empezar, pero que Dios sea el que nos guíe de acuerdo a la necesidad de la gente, de acuerdo a tu necesidad, que Dios sea tocando ese punto que tú necesitas en este momento, ¿ok? A toda la gente que tiene a Dios en su corazón, pues que Dios toque esa parte que tenga que tocar y que abra lo que tenga que abrir. ¿Para qué? Para que Dios siga restaurando y siga dando santidad a nuestras vidas, porque es lo que nosotros es un objetivo, la santidad de Dios sobre nuestras vidas. Y a la gente que no conoce a Dios, vamos a hacer una oración y tú dile, es platicar con Dios y decirle, Dios, puede ser en mi manera, yo tengo algo, ya hazme ver qué es lo que tengo dentro de mi corazón, porque mi familia no ha funcionado, yo he tenido problemas en mi familia en cuanto a violencia, entonces pues el único que tiene toda la luz de la palabra, solamente yo informo lo que aprendo, pero el que nos da la pauta y el que nos guía es Dios. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a tu necesidad, tú como cristiano y tú como amigo, pues vamos a hacer una oración. ¿Ok? Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos este tema en tus manos de la violencia intrafamiliar. Es un tema tan complicado, es un tema tan difícil en el que muchas veces es inconsciente que estamos viviendo en una violencia, pero Señor, tú eres el que, Señor, tengas que abrir nuestros ojos y tú nos guíes por donde quieras, Señor. Amado Jesús, tú sé el que use mis labios para poder, Señor, ser un medio de transmisión para la gente y exactamente en el punto que la gente necesite, Señor, tú seas hablando a sus corazones y a sus vidas. Y que, Señor amado, que tú seas, Padre, el que sane y transforme lo que tengas que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos, hermana Raquelita, con este tema y quiero empezar con un precioso texto que es en Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice este precioso texto? Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Precioso y hermoso texto, que si habláramos de este texto nada más, sería todo un tema. Pero dice, y quiero retomar acá, dice, el Dios de paz. ¿Saben qué? Quiero empezar con este texto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de paz. No tenemos un Dios de violencia, no tenemos un Dios agresivo, no tenemos un Dios que quiera que el pueblo de Dios y que la gente y que las familias vivan en discordias, vivan en enojos, vivan en violencia. Tenemos a un Dios que es un Dios de paz. Y dice en este versículo, os santifique. ¿Sabes, hermano, y sabes, amigo, que necesitamos que se santifique nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque traemos tantas cosas en nuestra vida. Fíjate aquí que habla este versículo de 3 áreas de nuestra vida, el cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estas 3 áreas de nuestras vidas necesitan ser santificadas, necesitan ser trabajadas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se santifique esta parte. ¿Para qué? Para que en el momento que el Señor venga, en el momento que Jesucristo venga y no estamos tan distantes a que Él venga, el Señor nos encuentre con un espíritu, con un cuerpo y con una alma trabajada y transformada. Entonces, este texto es demasiado
grandioso toda la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para todos los que nos ven. Esta es la Biblia, y esta es la Biblia para mí, es fundamental. Amén. Para mí, yo tengo 1000 libros y utilizo 1000 libros, pero el libro que nos puede dar la pauta más eficaz es la palabra de Dios. Y dice también la palabra de Dios que es como espada de 2 filos, que alcanza a cortar las coyunturas y alcanza hasta los tuétanos y alcanza hasta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y entonces ahí suceden los milagros. Amén. Ahí sucede totalmente nuestra transformación y los milagros que como seres humanos, aún como psicólogos, no podemos hacer. Dios sí es el que hace todo el trabajo. Y la paz y la santificación vienen a nuestra vida. Amén. Y pues bueno, empezando este texto, yo me emociono con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, pero bueno, vamos un poco al tema de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Y qué es la violencia intrafamiliar? Fíjense que la violencia intrafamiliar hay ocasiones que no sabemos detectarla en nuestra vida y en nuestras familias, pero miren lo que significa, y esto es una definición, es el acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en relación de poder en función del sexo, edad o la condición física en contra de otro o integrantes de la misma, sin importar si la relación se da en parentesco consanguíneo. Esto es, pues, en un matrimonio entre hijos, ¿ok? Entonces, es un acto violento y agresivo, no importando si es entre esposos, no importando si es entre hermanos, si es entre familia, de tíos, hermanos. Entonces, pues, esto es global. ¿Ok? Familiar. Entonces, pues, en el trabajo, a mí a veces me da una pena ajena, ¿no? Porque tengo una compañera que es cristiana. No sé de dónde, pero es de una iglesia, ¿no? Cristiana. Pero es muy violenta, muy, muy violenta. Entonces, ella pone en su computadora, pone su música cristiana, pero contesta muy feo y ejerce un tipo de violencia. Entonces, hay compañeros que me dicen, bueno, ¿y eso qué es cristiana? ¿Y eso que conoce a Dios? Entonces, híjole, así como que me da mucha pena ajena porque digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Que hasta no dejamos que Dios trabaje esa parte, no te dejamos que Dios entre en esa parte de realmente que sea Dios el que trabaje con nuestros corazones y nuestra vida. Entonces, pues, sí, hermana Raquelita, a veces es una pena ajena y bueno, también nosotros caemos en eso, ¿verdad? Porque como cristianos también no dejamos que Dios nos santifique, que Dios trabaje en esa parte de nuestras violencia y decimos que estamos bien y decimos que estamos con Dios, pero a veces se nos sale la carne. Se nos sale totalmente el hombre viejo, el hombre carnal, que no es malo, de verdad, también no es malo, y esto sí quiero aclararles, no es malo. Y no es malo que seamos violentos, no es malo que tengamos nuestro carácter, nuestro temperamento, no es malo. Lo malo es no trabajarlo. Lo malo no es darse cuenta que tenemos que trabajarlo. Lo malo es que no permitimos que Dios trabaje en eso. Eso es lo malo. Entonces, pues sí es así como que un problemita de todo ser humano y de todo cristiano, ¿no? Que estamos ejerciendo violencia y no nos damos cuenta y estamos cegados a no querer que Dios trabaje en nuestra vida. Entonces, pues, ¿cómo ves, hermana Raquelita? Fíjate que es algo importante, a veces no nos transformamos, sino que nos conformamos como somos. Tú ahorita lo mencionaste, es gente que dice por las heridas, porque me hicieron, me lastimaron, por eso reacciono de tal o cual manera.
y a veces no dejamos que Dios nos transforme, sino que caemos al conformismo y decimos, así soy, así reacciono y así los demás me tienen que aguantar así como soy. O si quito mi carátula de autoritarismo ante mi familia o ante el trabajo en donde estoy y me doblego o hago que mis manos, por así decirlo, estén doblegadas, a veces sentimos que se pierde la autoridad o que a veces si no hay gritos, no estoy yo tomando el control de las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante lo que ahorita tú mencionabas, el transformarnos y no conformarnos a decir así soy y así voy a morir o así voy a seguir adelante, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Así es, y de verdad, la gente a veces dice, es que a veces entre parejas dicen, es que así me aceptaste, así me conociste, así soy, y a unos hasta le añaden, ¿no? Y así me voy a morir. Bendito Dios, ¿cómo así se va a morir, verdad? Entonces, pues no debe de uno de tener esas expresiones, sino que Dios tiene que ir trabajando y modificando, si es cierto, a lo mejor como matrimonio, si es cierto, a lo mejor así te conoció, así la conociste como matrimonio, a lo mejor con su carácter y todo, pero tenemos la bendición que Dios está con nosotros y que Dios va a trabajar en nuestras vidas, que va a trabajar en nuestros corazones y va a transformar esa parte que tenemos que transformarla. Y en este sentido que estamos hablando, que es de violencia, muchas ocasiones no aceptamos que tenemos una clase de violencia. Por ello, vamos a entrar los tipos de violencia que hay, ¿ok? Entonces, mire, la violencia a veces es como cristianos, como gente de todo tipo, tenemos una venda en que no aceptamos que estamos ejerciendo violencia. Entonces, tú te vas a dar cuenta, usted se va a dar cuenta que realmente es que en dónde estamos ejerciendo violencia con todo este conocimiento y que Dios quite la venda de nuestros ojos, porque es una venda que tenemos. Que no nos damos cuenta que sí ejercemos violencia, que somos violentadores. Entonces, pues que Dios quite esa venda, porque a veces la violencia es inconsciente, no es consciente, es inconsciente. Y entonces nosotros, cada que nosotros oramos, a mí me encanta el libro del árbol del enojo, porque habla la hermana X del enojo consciente, inconsciente, de todas las profundidades donde está nuestro enojo. Y a veces son enojos tan inconscientes, pero tienen que salir a la conciencia. Tenemos que darnos cuenta y que esos enojos tienen que ser trabajados para no ser violentos. Tenemos que trabajar con esa parte porque empieza con un enojo, pero después todo ese enojo se convierte en violencia. Entonces, pues que Dios trabaje con esas partes inconscientes. Tú, si no has orado, pídele a Dios y dile, saca todo lo que tengo en mi inconsciente y saca todo lo que tengo en mi subconsciente a lo consciente, para que yo me dé cuenta lo que yo traigo dentro de mí y acepte el problema que yo traigo. Por ejemplo, yo en terapia, si la gente no acepta que está cometiendo un error, difícilmente se puede trabajar con esa persona. Con Dios también así es, o sea, sí, Dios así como que nos dice, sí te voy a ayudar, pero dime, ¿en qué quieres que te ayude? Dime, ¿cuál es tu problema, no? Y pues bueno, pues Señor, pues sí, hay cosillas allá. No, dime. No, pues que a veces tengo problemas, así hay un diálogo con Dios, ¿no? Sí, pues a veces sí, nos agarramos con mi esposa y nos agarramos con mi esposo y a veces me agarro a mis hijos, pero pues así debe de ser, ¿no? Entonces así pensamos que eso es normal y no es normal. Es una clase de violencia y precisamente ahí es cuando tenemos que reconocer que de veras Dios tiene que trabajar en eso. Hay gente que, por ejemplo, ha dicho, es que yo así fui educado, es que a mí así, pues, ¿qué puedo aportar? Sí, pues así yo fui educado y a los hijos, si no los corriges,
con varas, y no, pero sí los corrigen, pero con palos. O sea, no es con varita, no hay una varita que dice, varita de la corrección, está bien. Y en los lugares donde no duele mucho, donde Dios nos dio mucha carnita, ¿no? A los niños. Pero no, a veces, la gente, quiere corregir con cosas fuertes. Una personita corregía a sus hijos, una mujercita corregía a sus hijos con el cable de la plancha y decía, sí, para que se eduquen mis hijos, porque se quedó sola, cristianos estoy hablando de cristianos, se quedó sola y empezó a ella pues a estar sola con sus hijos, pero los corregía de una manera que agarraba lo que se le presentaba. Y en ocasiones sus hijos me decían, es que me pegó con el cable de la plancha. ¿Cómo te pegó con el cable de la plancha? Sí, me pegó con el cable de la plancha. Pues la plancha era lo primerito que tenía y yo creo que agarró la plancha y págatelas a sus hijos con el cable de la plancha para que aprendan. Y saben que en este tiempo y ahorita en el día, saben qué es de sus hijos, y lamentablemente yo lo hablo, son mis ahijados, los conocí en una iglesia, pero estuve con ellos, pero después cada quien agarró su camino. Uno está en la cárcel, el otro es alcohólico, el otro pues con familia disfuncional, sus 3 hijos. Digo, Dios mío, o sea, a veces a dónde mandamos a los hijos, ¿no? Con tanta violencia, con tanta cosa que recibimos en la casa, los hijos van de alguna manera tienen que llevar su enojo, de alguna manera tienen que desahogar su enojo, de alguna manera tienen que sacar su enojo, y si no lo pueden sacar en la casa porque está papá y mamá que son muy estrictos, muy violentos, pues no lo pueden hacer ahí, lo van y lo sacan de otra manera. Y entrando en el tema de violencia física, cuando los hijos ven violencia física en la familia, esto se duplica, lamentablemente se duplica. Lamentablemente lo llevan a sus escuelas. Hay un niño, tuve un niño pacientito de 6 años y me lo trajeron porque me decían, es que este niño le pega a todos sus compañeritos, 5 años, porque todavía estaba en el kinder, le pega a todos. Sí, ¿cómo? Les pega a todos y los muerde, y pues ya me metió en problemas porque los muerde. Su mamá fue, y yo le dije, necesito que venga su esposo, ¿qué está pasando? Y los niños, pues sí se buscaba problemas, inclusive la iban a demandar a la mamá. ¿Por qué? Porque el niño mordió a un pequeñito, pero le hizo una mordidota, pero mordidota. Entonces, el niño, ¿qué es lo que estaba viviendo en su casa? ¿Qué es lo que estaba pasando en su casa? Por eso el niño era tan violento. Y pues bueno, salió que pues era mucha violencia familiar, violencia verbal, violencia física. Su papá pues a ellos les habla muy feo, les dice de todo, y aquí entramos con la violencia verbal. Les pegaba, pero aparte acompañado con la violencia verbal. ¿Por qué? Porque les decía, tú no sabes hacer nada, eres un tonto, quítate de aquí, bueno, y más palabras que obvio no se pueden decir, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo no quieren que los hijos sean violentos cuando yo ejerzo violencia en mi casa? Cuando se empieza por papá y mamá, cuando se empieza, ahí es un vínculo de familia donde tiene que trabajarse, y que Dios ayude a todos los matrimonios, a todas las parejas, para que no se ejerza violencia en su casa. ¿Por qué? Porque los pequeñitos lo van y de alguna manera lo sacan en sus escuelas. Porque a veces, y esta es una manera de sacarlo, pero hay veces también que los hijos pueden tener las consecuencias de vivir en un hogar con violencia cuando son muy callados, cuando no dicen nada, cuando no quieren hablar con nadie, cuando inclusive permiten eso del bullying.
Cuando una persona permite el bullying, también de alguna manera es porque está copiando un patrón de comportamiento de su casa, que dice, bueno, ok, pues alguna de las partes, mamá o papá, se deja que los violenten y no pasa nada, y somos una familia feliz, y somos una familia que tenemos a Dios, y somos una familia que ahí estamos. Pero no se habla de eso, no se dice nada y no se reconoce. Entonces, ¿qué pasa con los muchachitos que tienen bullying, con los hijos que tienen bullying? De alguna manera que permite el bullying en sus vidas, es porque de alguna manera también están teniendo violencia en sus casas. Fíjese hasta dónde repercute en los hijos. Y no sé por qué toqué especialmente por los hijos, pero Dios sabe. En los hijos, ¿cómo repercute? Repercute mucho en los hijos cuando se ejerce violencia en la familia. Después decimos, ¿por qué mi hijo es alcohólico? ¿Por qué mi hijo se fue con los drogadictos? ¿Por qué mi hijo es violento y se peleó con esto? ¿Por qué mi hijo, en este caso que yo les platicaba de esta mujercita, por qué mi hijo está en la cárcel? ¿Por qué su hijo está en la cárcel? Porque se fue por caminos muy equivocados y lo acusan de haber matado a una persona junto con sus amigos. ¿Por qué? Porque lo que vio en su casa fue violencia. Pero él a lo mejor no violencia hasta tal grado de una muerte, pero él lo maximizó. Él se fue ya a una muerte física, que está en la cárcel por una muerte física. Entonces, ahí aguas con la violencia. Y yo de veras es una llamada de atención a todos los padres que tengan cuidado qué tipo de violencia ejerces. Violencia, si es física, no ejerzas esa violencia física hacia tus hijos. Es verdad que hay que corregir a los hijos, y sí, ahí está la varita de corrección, sí hay que castigarlos, sí hay que darles la manera de corregirlos, pero no es con tanto golpe, porque los hijos van teniendo un enojo profundo en su corazón cuando son golpes y golpes y golpes, un enojo tan profundo que a fuerzas lo tienen que sacar afuera, a fuerzas. Hay hombres que vieron un modelo de papá violento con la mamá, y entonces lo que ellos duplican es tener un noviazgo con mucha agresión. Ajá. Entonces, pues, esto es muy delicado, porque como jóvenes también pueden vivir un noviazgo con violencia. Un noviazgo en donde tú ejerzas en tu pareja, con tu novia, violencia. Y a veces empieza por violencia verbal, por violencia psicológica, que son los tipos de violencia. Pero uno ahí tiene que detectar qué es lo que estoy copiando, patrones de comportamiento. Patrones, si yo le decía a un jovencito, le decía, ¿qué estás viendo en tu casa? No, pues mi papá esto y el otro ejerció violencia contra mi mamá y ejerce violencia. Entonces tú estás duplicando, date cuenta que estás duplicando un patrón de comportamiento, y donde tienes que decirle a Dios, yo no quiero traer mis patrones de comportamiento que viví en mi casa con una familia. ¿Por qué? Porque es una generación que tú vas a formar nueva, y vas a traer ese patrón de comportamiento igual. Así es que también a los jóvenes que a lo mejor después vean todo esto, es momento en que trabajes con tus cosas que traes dentro de tu corazón, que tú trabajes con tus patrones de comportamiento de violencia, que si bien es cierto, y no estamos culpando a los padres, no es decirles, les vamos a poner una soga al cuello, y no, porque cometieron errores, no. Cometieron errores, pero si Dios los perdonó, también nosotros tenemos que perdonarlos. Si ya Dios trabajó con ellos, nos toca a nosotros perdonarlos y cambiar nuestro rumbo, cambiar ese camino que nosotros hemos llevado de violencia.
y decir, yo no quiero tener patrones de repetitivos de comportamiento que hubo en mi casa. Por ejemplo, si una mujercita vio que mamita no hacía nada porque le pegaban, porque le decían insultos feos, no decía nada, no agachaba su cabecita y no decía nada, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Si tú te quedaste con ese patrón de comportamiento, entonces en tu noviazgo vas a dejar que hagan contigo todo lo que tengan que hacer. Y no es sano, Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso, Dios no quiere que vivas así. Sí, Dios en ocasiones, pues, te llama, te dice, eres una princesa mía. En ocasiones dices, bueno, estoy en este círculo de violencia en mi casa. Pero Dios ahí es tan misericordioso porque también tú puedes tener un aprendizaje en todo esto. Un aprendizaje. Entonces, pues, que Dios trabaje en nuestros corazones como padres, como jóvenes, como pequeñitos. Si tú eres padre y has ejercido violencia y tienes pequeñitos, ministra sus corazoncitos. ¿De qué manera vas a ministrar sus corazones? Si antes de que fueras cristiano o si no conoces a Dios y has ejercido violencia, pídele perdón a tus pequeños y diles, yo no quise pegarte, yo no quise ejercer violencia contra ti, yo no quise decirte palabras verbales de violencia, yo no quise hacerte esto, pero perdóname, Dios me está transformando, Dios me está cambiando y es importante hacerlo. Usted como padre de familia, hágalo. Si tiene que pedir perdón primero a Dios y después a sus hijos. Pida perdón a sus hijos porque ha ejercido violencia contra ellos. Si fue mucho maltrato contra ellos, físico, pídales perdón porque a lo mejor usted viene también, y estos son cadenas repetitivas, a lo mejor como padres también vienes de un hogar o vienen de un hogar donde también sufrieron muchos maltratos físicos, y entonces lo único que sabía ustedes pegar y tener maltratos también en la familia son cadenas repetitivas, pero ahí es donde entra la renovación de Dios. Ahí es donde entra la transformación de Dios. Amén. Sobre de eso, hermana, quisiera comentarle. Tuvimos muy de cerca la experiencia de unos padres, que como ahorita pues lo menciona, ¿verdad? Sus padres, los abuelos, en este caso de los muchachos, eran muy violentos. Entonces el padre de alguna manera hacia sus hijos, sí dijo, yo no voy a ser violento con mi familia, con mis hijos, porque los amo, pero utilizaba no la violencia física, pero sí la violencia verbal, en donde todo lo que hacían sus hijos no llenaba las expectativas de él como padre. ¿De qué manera? Si el muchacho, por ejemplo, se esforzaba por trabajar, quería dar lo mejor de él y llegaba a casa y el papá siempre decía, pues es que si sigues así, no vas a llegar a hacer nada en esta vida. Y su manera de siempre hablar era no llenar las expectativas que como padre tenía. Entonces a veces como padres caemos a no ver o no valorar lo que los hijos hagan y querer que lo que nosotros como padres no hicimos, ellos lleguen. No sé si me explico, o sea, es como que lo que hacen, el esfuerzo que hacen, no es lo que llega a nuestras vidas y queremos exigirles más. Por ejemplo, me tocó una persona, ¿verdad?, que le dice a su hija, dice, voy a ir yo a trabajar, pero cuando regrese quiero que esté esto y esto y esto y esto y esto hecho de la casa. Entonces, la niña en todo el día se la pasó haciendo qué hacer, todo el día, porque quería agradar a su mamá. Y solamente allá, un pequeño escondrijo de la casa no lo limpió. Y cuando llega la mamá, ¿qué fue lo que vio? Ese pequeño escondrijo que lo tenía sucio. Y sus palabras fueron de reaccionar y de decir, ¿por qué ahí no limpiaste? Pero toda la casa lo había hecho, la comida la había hecho y no vio todo eso que había logrado
y solamente lo negativo, lo pequeño, lo chico, pudiéramos decir de una hoja en blanco, ¿verdad? El punto negro de la hoja, muchas veces como seres humanos es lo que vemos. ¿Qué nos pudieras aconsejar acerca de esta violencia no física, pero sí verbal? Así es. Y esto, miren, hay muchas ocasiones que es lo que decimos, nos justificamos que no somos violentos. ¿Por qué? Porque no pegamos, porque no golpeamos, porque no, no agarramos la escoba, porque esto nos justificamos que no pegamos, que no es una violencia física. Pero saben que una de las violencias más delicadas es la violencia emocional. Es la violencia esa que se ejerce, la violencia verbal y emocional. Y ahí va acompañado, en este caso, la violencia verbal y emocional. ¿Por qué? Porque sí, no te pego, pero te exijo más de lo que debes de hacer. Y es una violencia verbal porque también le están diciendo, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro, y tienes que hacer el otro. O sea, sí es cierto que los hijos tienen que ayudar a los padres, pero tampoco es tanta, la sobreexigencia es un tipo de violencia. La sobreexigencia. Hay mamás que, yo creo que muchos vivimos de esto, ¿no? Que somos como hijos mayores y toda la responsabilidad recae sobre el grande. Sobre el grande. Y tienes que ayudar a esto, y tienes que hacer el quehacer, y tienes que ayudarme al quehacer, y tienes que cuidar a tu hermanito, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro. Ah, y además puros dieces. Entonces, es una sobreexigencia a los hijos, y ese es un tipo de violencia también. La exigencia está bien, los hijos tienen que hacer, hacer qué hacer, porque también esto es un extremo, ¿no? Y bueno, estamos tocando muchos temas, ¿no? También de que también son padres que a veces ahorita en este tiempo los hijos no hacen nada, los hijos ya, tienen que tener todo servido, tienen esto, pero este es otro tema que no es el caso, ¿no? Pero también la sobreexigencia sí es excesiva, es un tipo de violencia. Y acumulado a que lo hacen y luego no le dices nada y al contrario. Y esto en el punto negro, como bien decías, hermana Raquelita, en el punto negro, ¿por qué el punto negro cuando todo está bien? Hija, gracias, muchas gracias por lo que hiciste. Inclusive, es una violencia verbal, por ejemplo, cuando a los niños se les enseña a lavar los trastes, niños y niñas, ¿ok? No estoy hablando nada más de niñas, niños y niñas, se les enseña a lavar los trastes y les dice, es que quítate de aquí porque no lo estás haciendo bien. No es así. A ver, hijo, te voy a ayudar, mira, aquí hazle así, cuando sean de grasa, a lo mejor ponle un poquito más de jabón, o ponle un poquito de cloro si es de huevo para que no huela, pero así. Y hay ocasiones en que los hijos lo hacen y que la mamá dice, ay, mira cómo huelen los trastes. O sea, ¿qué no sabes hacer esto? ¿Qué no sabes ni hacer, ni lavar un traste? Esa es una violencia verbal. O mira lo que hiciste, o sea, te dije que hicieras todo el quehacer, pero mira, esto que dejaste en este rincón ahí, ¿qué? O sea, en vez de que nosotros le digamos, hijo, lo hiciste muy bien, hija, gracias, gracias. Gracias, mira, solo te faltó aquí poquito, pero no pasa nada. Aquí, mira, si quieres, barremos o yo misma lo hago porque ya hiciste un gran esfuerzo. Hiciste un gran esfuerzo en hacerlo, igual cuando los hijos, hay veces los chiquitos, los niños pequeñitos, desde pequeñitos ya de grandes adolescentes no les gusta hacer nada, ni agarrar la escoba, pero son chiquitos de 2, 3 años, les encanta la escoba y quieren barrer en todos lados. Ajá, y los papás dicen, ¿cómo no eres así cuando eres grande, no? De grande ya no quieren agarrar ni escobas ni nada, pero chiquitos les encanta, hasta las mamás les compran su escobita y su recogedorcito así, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que ahí hay que empezarles a aplaudirles lo que hacen, sí, mi amor, y qué bueno que barriste, aunque esté toda la basura botada por acá y por allá, ¿no? Pero qué bueno que barriste, mi amor, mira, ahora yo voy a barrer con el ejemplo, mira, a lo mejor otro día, no ese mismo día, porque para él pequeñito, para la pequeñita ya barrió, ¿ok? Ya barrió.
ya está todo bien. Entonces, pues a lo mejor cuando se duerma ustedes van a hacerlo otra vez, pero cuando se duerma, no a sus ojos. ¿Por qué? Porque es un tipo de violencia que no sabes que también a lo mejor, fíjense, también esa violencia verbal, también se puede hacer una violencia invisible. ¿Cómo una violencia invisible? Que no pegaste, no dijiste nada, pero invisible es agarras tu escoba y barres otra vez. ¿Sí me explico? Es una manera, una violencia invisible. ¿Por qué? Porque lo volviste a hacer. Entonces, ¿qué estás dejando en la cabecita de tu pequeño? Fíjense, hasta en personas grandes cometemos el error de ser tan perfeccionistas. Ajá, tan perfeccionistas que a lo mejor tu esposo te ayudó a hacer el quehacer. Mi vida, muchas gracias que me ayudaste el quehacer. Qué bueno, ¿no? Si alguien lo hace así. Pero alguien dice, oye, pero mira, o sea, si me vas a ayudar, hazlo bien. ¿Verdad? A veces cometemos, si lo vas a ayudar, mira lo que dejaste, y mira esto, y mira el otro. Y mira, esto no se hace así, por Dios, como grandes lo hacemos. Entonces, es un tipo de violencia también emocional. ¿Por qué? Porque si fue un niñito que tuvo violencia verbal y emocional, si a un grande le dices eso, ¿qué va a hacer? Que otra vez reviva sus heridas que le hicieron de chiquito. Y otra vez se va a conectar con lo que le hicieron de chiquito, se va a conectar de grande. Otra vez me están diciendo que soy tonta o tonto, que no sé hacer las cosas. Aunque no lo digas, pero lo estás haciendo. Entonces, pues esto sí es muy delicado, que tengamos mucho cuidado de no ejercer la violencia verbal, porque podemos justificarnos, no pego, pero sí hay una violencia verbal. Cuando tú le estás diciendo a tus hijos, no sabes hacer nada, no puedes hacer nada, eres bueno para nada, eres tonto, eres hasta palabras así muy antisonantes, eres un estúpido, eres torpe. O sea, todo eso es violencia verbal, porque lo único que se está haciendo en los hijos, que sean unos de veras. ¿Quién quiere tener hijos tontos? ¿Quién quiere tener hijos que no saben hacer nada? ¿Quién quiere hacer hijos inútiles? Porque nadie como padres quiere tener eso, pero nosotros somos los responsables de grabárselo eso en nuestra cabecita. Y entonces van con sus familias y repiten patrones, o como decíamos, si mi mamá y mi papá no me elogiaron cuando yo hice algo, no me dijeron, o sea, qué mal hiciste esto, mira esto, no me dijeron, qué bien lo hiciste. Entonces, en familia, cuando pase igual algo similar, va a ser otra vez la herida y va a ser otra vez el cuento de nunca acabar. Y van a ser heridas tan profundas y es toda una cadena de consecuencias que lo vamos a ver más adelantito. Pues sí, de alguna manera estamos sacando, como lo decías al principio, sacando todas las cosas que están ocultas, en donde pues muchos de los que son nuestros oyentes pueden a lo mejor identificarse o decir, codearse, ¿verdad? Ahí que hablan, ahí está el hogar de fulanito, de sutanito, pero ya una vez que lo traemos a nuestro consciente, ¿cómo lo pudiéramos trabajar? ¿Qué tenemos que hacer acerca de esto? Si yo me puedo identificar como una persona violenta y reconozco que hay violencia, a lo mejor física, a lo mejor verbal, a lo mejor emocional, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acerca de esto? En primer lugar, darnos cuenta que estoy ejerciendo violencia. Fíjense, quiero darles un ciclo de violencia, y esto es importante, un ciclo de violencia en que caen las familias. Primero hay una fase de tensión. Es el primer punto para un ciclo de violencia, una fase de tensión, y se acumulan razones que justifiquen la violencia. Hay ocasiones que en el primer lugar los padres
se justifican, o el esposo o la esposa. Hoy en día se está hablando mucho de violencia de género, pero hoy en día, fíjense, y tengo un compañero que ejercen violencia sobre él, su esposa. Entonces ya no es nada más de mujeres, sino también ya de hombres. Si bien es cierto, es más de mujeres, también ya los hombres están en un gran porcentaje que están también siendo violentados por sus parejas. Entonces, pues este es un ciclo en el que se debe de salir, ya seas hombre o mujer, que estés en tu familia y que hayas formado una familia. Primero, el hombre o mujer se justifica y decir, tengo justificaciones para mi violencia, y bien lo decíamos, la pandemia, tengo la justificación. ¿Cómo quieren que no sea violento si no tengo trabajo? ¿Cómo quieren que no sea violento si estamos acá juntos y luego lo dicen, ¿no? Si casi nunca estoy con ustedes y ahorita que estoy y gritan y hacen travesuras y me hacen enojar, ¿cómo quieren que no ejerza violencia? ¿Cómo? Entonces son justificaciones que tienen para una persona violenta. Entonces se buscan razones. Es que la economía y un tipo de violencia es la economía también que se ejerce sobre la persona. Es que sobre la pareja, sobre la familia, en un control de dinero totalmente, cuando hay dinero y no se quiere sacar ni para comer, ese es un tipo de violencia económica. Entonces, pues cuando estamos en ese ciclo salen todos los tipos de violencia, y cuando estamos en este tipo de situaciones que estamos viviendo, se encuentran muchas excusas. Es que soy así porque no tengo trabajo, es que soy así porque tengo todo el día a mis hijos, es que soy así porque ya no aguanto a mis hijos todo el día. ¿Cómo no quieren que sea violenta? ¿Ok? Pero ahí es precisamente donde estamos en una primer fase de que estamos buscando justificaciones, pero el que es violento, pero nos justificamos. Y entra una segunda fase que es de explosión. ¿Qué pasa en esta fase de explosión? Las emociones de enojo y miedo se empiezan a desbordar. Se sacan todas esas emociones de mucho enojo. A lo mejor la mamá aguantó todo el día, pero si ya alguien se hizo una travesura muy fea, ya en ese día terminó en la tarde, saca todo el enojo que tenía reprimido. Todo ese enojo reprimido, y entonces ya hay una explosión fuerte, y ya mamá con papá se pelean, ya los hijos son golpeados, ya todo, y entra la segunda fase, cuando ya es una violencia verbal, una violencia física, que se dicen cosas muy terribles que después se arrepienten, ya es la segunda fase. Entonces, este es un ciclo, y después entra la tercera fase de ya pasó todo eso, y entonces a veces papá y mamá dicen no pasó nada. O a veces el esposo le ofendió a la esposa, pero dice no pasó nada. O la esposa ofendió al esposo, le hizo cosas y no pasa nada. O a veces agredieron a sus hijos y dicen no, pues no pasó nada. Sí pasó muchas cosas, sí pasó, pero en la tercera fase de violencia dicen, ya, todos tranquilos, vamos a comer, todos a gusto, vamos a cenar o comer, no pasó nada. ¿Cómo no pasó? ¿Cómo no pasó? Y fíjense, es un círculo de violencia, y después la tercera fase de violencia vuelven otra vez a estar bien, y otra vez se vuelve a lo mismo, buscan justificaciones, otra vez las emociones explotan, otra vez no pasó nada, y otra vez, fíjense, este es un círculo de violencia en el que caen todas las personas, todos nosotros hemos caído en ese círculo de violencia. Que después decimos no pasó. Por favor, sí pasó. Trabajen con todo eso, no caigan en ese círculo de violencia, de que ahorita están mal, se pelearon y todo, y ya después no pasó nada. Después, a los 2-3 días, otra vez ese círculo de violencia, y no se cerraron todo lo que se había hecho mal. Ustedes necesitan detenerse y trabajar lo que en ese círculo de violencia se ha
se ha caído. Trabajen con su pareja, con su esposo, con su esposa. Trabajen con el perdón. Primero trabajen con el perdón. Sí la regué. Sí tengo un temperamento fuerte, y hablando de temperamentos, a veces sí soy colérica sanguínea, sí soy muy colérica y me enojo muy fuerte, me enojo muy feo. Pero Dios está trabajando en mí, pero perdóname, perdóname. Y no quise decirte lo que te dije, perdóname. Perdóname. Y a los hijos también, hijo, perdóname, mírame, me sacaste de mis casillas, pero mira, tú y yo vamos a ser mejores, tú y yo vamos a ser mejores. No echándole la culpa al hijo, no echándose la culpa a sí mismo tampoco. Tú y yo vamos a ser mejores y vamos a pedirle a Dios que nos perdone y que nos haga mejores personas, y que no explotemos y el enojo, y bien lo dice la palabra de Dios, no se caiga el sol sobre nuestro enojo. Y ahí es precisamente, para no caer en el círculo de enojo, tenemos que arreglar en ese día, en ese momento, las situaciones. A lo mejor en ese día, en la noche, a lo mejor no puedes hablar del todo, pero en la noche, a lo mejor, para que no te duermas enojado. Perdóname, mañana hablamos. ¿Ajá? O a sus hijos, perdónenme, mañana hablamos. Cuando todavía se está procesando y hay mucho enojo, perdóname, pero mañana hablamos. Ya es un inicio. Y llega el mañana, y ya en el mañana dice, hijo, mira, fíjate que pasó esto, o esposo, esposa, mira, fíjate que pasó esto, pero perdóname, mira, yo no quiero ser así, pero mira, Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, yo voy a poner más de mi parte, porque me doy cuenta que sí tengo un temperamento colérico, sí tengo muchas cosas que traigo aquí arraigadas, pero mira, vamos a ir con Dios y lo vamos a hacer, pero es importante hablarlo entre familia. ¿Para qué? Para que las heridas no se queden ahí a plena flor de piel, las heridas. Y eso también es un factor importante. Hay heridas que traemos. Yo trabajo mucho sobre las raíces de tu infancia. Mucho sobre las raíces. ¿Qué raíces tienes en tu infancia? ¿Qué raíces tienes emocionales? Por eso eres como eres. Ustedes trabajen con esas raíces de violencia. A ver, ¿por qué soy violento? ¿Porque lo vi en mamá? ¿Porque lo vi en papá? ¿Por qué traigo esto? Porque vi estos patrones de comportamiento en mis padres. ¿Por qué traigo esto? Porque también ejercieron violencia verbal conmigo. A lo mejor también fue violencia sexual. Miren, a veces nos sorprendemos y decimos, no hay violencia sexual en el pueblo de Dios, no hay violencia sexual, no hay violencia. Esto sí hay violencia sexual. Desafortunadamente hay violencia sexual, violencia, todo se está dando en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, se está dando todo este tipo de violencias, pero necesitamos que Dios trabaje en todas esas raíces de nuestra vida. Necesitamos que Dios trabaje ahí, que Dios meta su mano en esas raíces de mi infancia. Si yo sufrí violencia, tengo que decirle a Dios, trabaja con esas raíces de violencia, Dios. Trabaja. Y bien dice un texto, hermana Raclita, dice en Hebreos 12:14, esto es un pasaje hermosísimo que dice en Hebreos, capítulo 12, versículo número 14, dice así, estos versículos: seguid la paz con todos. Fíjense, y seguimos hablando de paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie bien, que ninguno que se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Dice, fíjense que qué clara es la palabra de Dios. Si alguien no está dentro de la gracia de Dios o alguien se apartó de la gracia de Dios, que estamos hablando de la no relación con Dios, o de que ya no tengas una relación con Dios o no hayas tenido nunca una relación con Dios, ¿qué florece? Florece la amargura, florece todas esas cosas de raíces que traemos en nuestra niñez.
Florece la amargura. ¿Y por qué la amargura? ¿Por qué traemos amargura? Porque cómo me trataron mis padres, porque cómo me hicieron, porque cómo me dijeron, porque cómo me dijeron, cómo esto. Y entonces hay raíces de amargura. ¿Y qué trae la amargura? La amargura trae enojo y el enojo trae violencia. Todo esto es una cadena. Si no trabajamos desde esto, desde nuestras raíces de amargura, y bien dice la palabra de Dios, brotando, entonces muchos sean contaminados. Muchos pueden ser contaminados por lo que traigo yo adentro, por lo que yo no he trabajado. Si usted tiene una raíz de amargura y por eso es violento, porque si no se ha dado cuenta que ejerce un tipo de violencia, pues pídale a Dios y dile, Señor, trabaja en lo más profundo de mi corazón, porque a lo mejor mi enojo, mi amargura de muchos años que yo traigo de por qué no me dieron esto, por qué me trataron así, de por qué me dijeron esto mis padres, que por qué esto, sí, todo eso sí pasó, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, amén. Así, todas. Y esas raíces hay que trabajarlas. Hay que trabajar con esas raíces de amargura. Hay que trabajar con esas raíces desde pequeño. Si tú eres una persona adulta, si tú eres un joven, un día haz una actividad y cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y ve hasta tu Padre Celestial. Esta actividad tú la vas a hacer en tu casa, en tu momento. Es trabajando mi niño interior. Ve en un día que estés solito en tu casa. Si tú eres un adulto, si tú eres una mujer, si tú eres un hombre, si tú eres una jovencita, un día en tu casa, en la soledad, en la noche, en la madrugada, donde estés sola, cierra tus ojitos y ve a esa niña que fue maltratada o a ese niño que fue maltratado. Y empieza a llamar a Jesús. Y deja que a Jesús se acerque a esa niña y a ese niño maltratado. Y decir, Jesús, acá está mi niña, si eres hombre o mujer, maltratado, que tuvo maltratos físicos, que tuvo violencia sexual, violencia física, violencia emocional, violencia verbal. Si lo tuvo Jesús, puedes venir y sanar esta parte de mi niñez. Puedes venir y sanar para que yo no ande siendo una persona violenta, para que yo no repita patrones, para que yo no siga trayendo estas heridas de violencia, estas heridas de mi corazón. Puedes venir y deja que Jesús toque con su mano santa esa niñez, donde te acuerdes que ejercieron violencia contra ti. 5 años, 6 años, 7 años, desde que eras bebé te pegaban y te daban nalgadas. ¿Te acuerdas a lo mejor? ¿Te acuerdas cuando fuiste 7 años? Trasládate hasta esa edad y deja que Jesús toque esa parte afectada y dile, Señor, sáname, transfórmame, ayúdame a sanar esta parte de mi niñez, porque ahora ya soy un adulto. Ahora yo soy responsable de los patrones que yo repita. Antes fue porque fuera yo un niño, pero ahora yo soy responsable. Ni mamá ni papá tienen la culpa ahorita porque ya soy una joven, un adulto. No tienen la culpa. Ahora yo soy el responsable de lo que yo siga haciendo. Sana esa parte, Señor. Y si tú lo puedes escribir, escríbelo y deja que Jesucristo, deja que Dios te ministre tu corazón en esas heridas emocionales de tu niñez, en esas heridas donde tú fuiste violentado, donde fuiste abusado, donde fuiste maltratado, donde fuiste humillado. Ahí deja que Jesús vaya. Y Dios en su misericordia lo va a hacer. ¿Cuántas veces tienes que hacer esto? Las veces que sean necesarias.
Las veces que sean necesarias, ve a tu niñez, a tu adolescencia, y son por etapas, a tu niñez, a tu adolescencia, a tu juventud, a tu edad adulta. Ve y en un cuadro de imaginación deja que Jesús te ministre. Deja que Jesús toque con tu mano, con su mano santa, esas partes afectadas de tu interior. ¿Para qué? Para que ya no sigas con esas raíces de amargura, para que ya no sigas con esas raíces de violencia, para que yo no sea una persona que ejerzas violencia. Una persona que ejerce violencia es una persona amargada, es una persona llena de culpas, es una persona que siempre se enoja porque la mosca pase, es una persona que se enoja por todo, es una persona frustrada, pero que Dios sea el que haga el trabajo en nuestros corazones y en nuestra vida. Claro que Dios puede hacerlo. Claro que Dios puede entrar hasta ahí, en lo más profundo de nuestro corazón, para que ya no estés en este círculo de violencia y te des cuenta, a ver, ¿en qué momento estoy entrando? ¿En qué momento estoy entrando de este círculo de violencia? ¿En qué momento? En que me estoy desesperando, me estoy llenando de impaciencia, tú como mamá, con los pequeños, como papá también, que hoy estás en casa también por la pandemia y todavía, y cuando estás en casa también, como papá, a ver que es muy cierto a veces lo que dicen en la tele, cuenta hasta 10. Bueno, pues cuenta hasta 100, querido hermano y querido amigo, cuenta hasta 100, hasta que se apague un poquito ese enojo. Salte, en psicología hay algo que se llama punto afuera. Sal afuera. Sal afuera un poquito, a lo mejor para que te dé el aire y cuentes hasta 1000 si es necesario, y después regresa a la situación, pero no dejes que avance. No lo dejes que avance. Si de alguna manera estás dejando que avances, ¿por qué no has hecho esto? Tiempo fuera. Haz este tiempo fuera y empieza a contar, vete al baño, me andó del baño y vete al baño. En ese momento donde estés en la violencia, me andó del baño, vete corriendo al baño. Así como que si te hubiera dado diarrea, vete al baño. Vete al baño y empieza a respirar. Respira. Las respiraciones son importantes. ¿Qué es una respiración diafragmal? ¿Qué es una respiración? Que empiezas a respirar por tu naricita, inflas tu pancita y lo sacas por tu boca. Cuando tengas estos momentos de mucha, que te estés estresando y que estés a punto de estallar, empieza a respirar, querido hermano. Respira. Haz las respiraciones que te den tranquilidad. Las respiraciones te dan oxígeno a tu cerebro para que se te aclaren las ideas y para que te tranquilices. Haz respiraciones que quieras hacer y empieza a decirle, Dios, dame autocontrol. Aprende a controlar tus emociones. Esto se llama autocontrol. Empieza a controlarle, pero si has sanado tus raíces, va a ser más fácil controlar tu enojo, va a ser más fácil controlar todo lo que estás viviendo de violencia. Entonces, pues bueno, si eres una persona que está ejerciendo mucha violencia, haz esto. Ve con Dios, ve en cada etapa, respira. A mí me encantan las respiraciones porque también bajas estrés, te tranquilizas y esto, pero hazlo bien. Mete por tu naricita aire, infla tu pancita y después desinfla tu pancita y saca el aire por la boca, ¿ok? Esto te da mucha relajación. Y otra cosa es, lee la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la palabra que es un aliciente para nuestras vidas, te da tranquilidad. Si tú eres una persona que no acostumbra a leer la palabra de Dios, si tú lees un versículo diario en tu vida, verás cómo ese temperamento colérico va a cambiar. Verás cómo esas raíces de amargura y cómo esas raíces de tu infancia, raíces de maltrato, van a ir menguando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es miel a tu corazón y a tu vida. La palabra de Dios trae sanidad.
Las aguas del Espíritu de Dios traen sanidad para tu vida. Cuando tienes un contacto con Dios, cuando tú aprendes a llamar a Dios en tu vida y tú le dices, sí, Señor, yo tengo todo esto, yo fui una persona maltratada, yo fui una persona que tuvo muchos problemas en su infancia, yo soy una persona violenta, sí, Señor, y tú lo empiezas a llamar y a ser parte de tu problema, ¿qué crees? Que hay resultados en tu vida. Que hay resultados en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer algo. Yo vengo de una familia donde hubo alcoholismo y donde hubo violencia. Y yo soy testigo del poder de Dios. El alcoholismo te trae, es mucha violencia. Y no estamos diciendo por qué. No, Dios sabe. Pero Dios sana y Dios transforma. Mi familia fue transformada de esta parte de alcoholismo y de esta violencia. Así es que si tú invitas a Jesús en tu corazón, si tú invitas a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida, y haces parte a Jesús en tu corazón, verás cómo Jesús va a ir desde la raíz de tus vivencias en tu niñez, en tu adolescencia, en tu etapa ahorita de tu matrimonio, si tienes violencia, Dios va a ir a sanarte. Dios va a ministrar tu corazón y te va a sanar, te va a transformar como lo hizo conmigo. Dios transformó, ¿por qué? Porque fue un proceso de perdón. Fue un proceso de no ejercer violencia. Y yo soy flemática, sanguínea, no ejerzo mucha la violencia, aunque también a veces emocional, no me zafo de ahí, ¿no? Pero Dios sanó esa parte. Dios sanó mi corazón. Y sí hubo secuelas cuando hay alcoholismo, cuando hay violencia, hay secuelas. ¿Sabes cuáles son las secuelas? De ansiedad, de depresión, de nerviosismo. Y en mí fueron secuelas de ansiedad. Yo y Dios trabaja en todo eso. Suelo ser una persona con ansiedad, siempre quiero estar haciendo algo, siempre me da ansiedad cuando fíjense, cuando veo que alguien se pelea, cuando veo a alguien que grita, me causa ansiedad, pero Dios trabajando en todo eso. Dios trabaja en todo eso. Y Dios es un proceso en el que también yo lo viví y en el que también usted debe de dejar que Dios entre a su corazón, en su vida, para que Dios trabaje en todo eso. Claro que sí se puede, claro que sí hay respuestas en Dios, claro que sí hay sanidad en Dios, claro que sí hay transformación en Dios, claro que hay una renovación en Dios, claro que sí hay una renovación que nosotros dejamos que Dios renueve nuestras vidas y entonces Dios va renovando. Dice la palabra, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate. No digas, yo así soy, así nací y así me tocó vivir por lo que me hicieron, por esto. No te quedes en esto, busca una transformación. Y si tú eres una persona que dice, hermana, pero usted no sabe lo que yo vivo con mi esposo, o el esposo dice, es que usted no sabe lo que vivo con mi esposa, usted no lo sabe. Nadie lo sabe, los pastores no lo sabemos, los psicólogos no lo sabemos, la gente ni sus amigos saben, nadie sabe, usted sabe, pero Dios es el que les va a indicar qué tiene que hacer. Dios es el que les va a ayudar y como varón, como mujer, yo les invito a que trabajen en esa parte de violencia, que díganle a Dios, trabaja en esta parte de violencia en mi vida, porque yo ya no quiero tener ese espíritu de violencia que esté contaminando, y fíjense en lo que leíamos en Primera de Tesalonicenses, somos contaminados y contaminamos a todo el núcleo familiar. ¿Por qué como hijos de Dios tenemos que vivir en un ciclo de violencia? ¿Por qué como cristianos tienes que vivir un tipo de violencia? ¿Por qué? Analízate, este es todo un tema enorme, grande, pero analiza tu vida, síguete informando sobre la violencia verbal, la violencia emocional. Síguete informando para que sepas claramente si tú eres el que ejerces algún tipo de violencia. Y que Dios empiece a hacer lo que tengas que hacer en tu corazón. Y no hay otra respuesta más maravillosa que la que tiene Dios en nuestras vidas.
y el trabajo más maravilloso que Dios hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Eso con una experiencia propia se lo digo. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad, los míos, mi familia, se vivieron tiempos de ansiedad, de estrés, de nerviosismos por el tipo de conductas que se vivieron en nuestra niñez, pero bueno, los estamos trabajando y Dios sigue trabajando en eso. Cuando eres una persona que fue violentada, con una persona que vivió en violencia, eres una persona que tu autoestima se te va hasta abajo. ¿Sabes qué? En Cristo, nosotros podemos levantarnos con la cara en alto y decir: soy una princesa de Dios, soy un príncipe de Dios, que yo tengo que trabajar, si bien es cierto, en todo esto, pero que yo acepto a Jesús que trabaje en mi corazón y en mi vida, y esto es sensacional. Muchísimas gracias. De verdad que nos has resumido en estos momentos, ¿verdad? Mucha parte de la experiencia que Dios te ha permitido en todo el trayecto de tu carrera, y pues de verdad que pues lo que pudiera compartir, ¿verdad? Como finalizar para esta conferencia es acerca de cómo el Señor Jesús proveyó de ese mar del olvido donde tenemos que confesar. Yo creo que lo importante, ¿verdad?, es reconocer: tengo este mal, estas fallas en mi vida, soy violento, ya sea las violencias que ahorita, ¿verdad?, tocabas, económica, psicológica, emocional, física, pero Dios ha creado este mar del olvido con el propósito de que al confesarlo hacia Dios, Él lo avienta hacia sus espaldas. Dice: para no recordarlo más. Pero es importante confesarlo, y gracias porque con esta plática nos has recordado la importancia de pedir perdón hacia los que de alguna manera herimos y que son los que más amamos. Te voy a invitar, ¿verdad?, a que podamos hacer una oración, primeramente para agradecer a Dios por tu vida, agradecer a Dios por este tiempo que nos permites, nos brindas, por todo tu conocimiento, y pues también dar gracias a los que nos están escuchando en este momento por los comentarios, ¿verdad?, que algunos nos pudieron hacer. Bendecimos, Señor, a la vida de cada uno de los que nos han escuchado. Te damos gracias por la vida de Tere. Te damos gracias por las experiencias, Señor Jesucristo, que nos has brindado. Y hoy, Padre, reconocer, Señor Jesucristo, que tú en tus espaldas nos has dado la oportunidad de confesar lo que hay en nuestra vida, la violencia en cualquier área, Señor Jesucristo. Tú tienes el poder de transformar, de moldear, de cambiar, Señor Dios, de poner la sanidad que nuestro cuerpo necesita. Te damos gracias por el privilegio, Señor Dios, de poder haber tenido esta charla, esta convivencia, Señor Jesucristo, pero este tema tan importante en el cual, Señor Dios, vivimos, Padre. Te rogamos, Señor Jesucristo, que tú seas el que tome control, Señor, de cada hogar, de cada familia, de cada situación, Señor Jesús, y que ese acompañamiento que podamos hacer en el momento, Señor Dios, que tú lo recuerdes en nuestra mente, que podamos tener, Señor Dios, esa sanidad emocional, física, espiritual, Señor Jesucristo, que podamos tener, Señor Dios, entregar cualquier raíz de amargura, que podamos ser familias llenas de tu paz, familias llenas de tu amor, familias llenas, Señor Jesucristo, de tus bendiciones, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor, por tu grande fidelidad, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, este no es un adiós, sino
no es un hasta pronto. Gracias y que Dios nos guarde. Gracias. Gracias. Bendiciones.